Esa noche, un ejército rodeó la ciudad, sin que nadie los escuchara llegar, sin señales de advertencia, sin tiempo para escapar. Cuando el sol comenzó a asomarse sobre las colinas de Dotán, la silueta de miles de soldados sirios ya cubría cada camino, cada salida, cada respiradero de esperanza. Caballos de guerra, carros de combate, el brillo frío del acero en la madrugada. Y en el centro de todo eso, un hombre dormía. No temblaba, no huía, no enviaba mensajeros desesperados pidiendo refuerzos. Simplemente dormía. Lo que estaba a punto de ocurrir esa mañana no era solo una batalla entre ejércitos. Era algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Era el instante en que dos mundos distintos chocaron frente a los ojos de un joven aterrorizado que no podía entender lo que estaba viendo. Y lo que él vio cambió todo. Para entender lo que pasó en Dotán, hay que entender primero quién era este hombre al que nadie podía atrapar. Su nombre era Eliseo. Y durante meses había sido la pesadilla personal del rey de Siria. No porque comandara ejércitos, no porque tuviera alianzas políticas o murallas inexpugnables, sino porque cada movimiento táctico que el rey sirio planeaba en la privacidad de su cámara de guerra, Eliseo ya lo sabía. Cada emboscada, cada ruta de ataque, cada traición calculada en secreto. El rey convocó a sus generales con furia. ¿Quién de vosotros es el espía? ¿Quién filtra mis planes al rey de Israel? Y uno de sus hombres respondió con una verdad que debió sonarle imposible: nadie entre nosotros, mi señor. Hay un profeta en Israel que conoce hasta las palabras que dices en tu propio dormitorio. Piénsalo un momento. No había tecnología, no había redes de inteligencia, no había interceptación de mensajes. Y sin embargo, un hombre en Israel sabía lo que el rey decía en privado. Eso no es espionaje. Eso es otra cosa por completo. El rey sirio lo entendió de la única manera que conocía, enviando lo que siempre había funcionado. Fuerza bruta, poder visible, la clase de poder que aplasta lo que no puede comprender. Ordenó que localizaran a Eliseo. Y los informes apuntaron a Dotán, una ciudad pequeña en las colinas de Samaria. No una fortaleza, no un bastión militar, solo una ciudad, un hombre, y una noche sin luna. El sirviente de Eliseo se levantó antes que su amo esa mañana. No sabemos su nombre. El texto solo lo llama el que le servía. Pero ese anónimo joven cargó sobre sus hombros uno de los momentos más aterradores que registro alguno ha preservado. Salió al amanecer, quizás a buscar agua, quizás simplemente a respirar el aire frío de la mañana. Y entonces lo vio. El horizonte era acero. No en un punto, en todos los puntos. Caballos, carros, soldados formados con la disciplina de un ejército profesional. La ciudad de Dotán estaba completamente cercada. No había escapatoria. No había posibilidad de negociación. Esto no era una patrulla de reconocimiento. Era una operación diseñada para capturar a un hombre, o para borrar cualquier rastro de que ese hombre hubiera existido. El sirviente corrió. Podemos imaginarlo con claridad, los pies descalzos sobre la piedra fría, la respiración entrecortada, los ojos abiertos con ese terror particular que solo produce la certeza absoluta de que vas a morir. Encontró a Eliseo y le dijo lo único que podía decir: «Ay, señor mío, ¿qué haremos?». 5 palabras. Pero en esas 5 palabras había todo: el colapso del mundo conocido, la ausencia de opciones, el peso de una mañana que no tenía salida visible. Y Eliseo respondió: no con un plan, no con instrucciones de evasión, no con una estrategia militar improvisada. Respondió con algo que al sirviente debió parecerle, en ese primer instante, casi una crueldad: no tengas miedo. No tengas miedo. Con un ejército afuera, con caballos de guerra y carros de combate rodeando cada salida, con la certeza matemática de que 2 hombres no pueden contra miles. No tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. El sirviente debió mirar a su alrededor. Los 2. Eran exactamente 2. Y afuera había miles. ¿Qué clase de aritmética era esa? Pero lo que estaba en juego no era lo que parecía. Nunca lo había sido. Entonces Eliseo oró. No pidió un milagro de destrucción. No rogó que el ejército sirio fuera aniquilado. Oró algo mucho más específico y mucho más extraño: Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Sus ojos. No los ojos del enemigo.
los ojos de su propio sirviente. Porque el problema esa mañana no era que faltara protección. El problema era que alguien no podía verla. Y entonces ocurrió. El texto lo dice con una simplicidad que casi hace daño. Y Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El monte estaba lleno. No apareció nada nuevo esa mañana. Nada fue convocado de urgencia. Nada llegó en el último momento como refuerzo. Todo lo que el sirviente vio cuando sus ojos fueron abiertos, ya estaba ahí. Había estado ahí toda la noche. Mientras el ejército sirio se posicionaba en silencio. Mientras el sirviente dormía sin saberlo. Mientras la oscuridad cubría las colinas de Dotán. Caballos y carros de fuego. No metafóricos. No poéticos. Reales, en la dimensión en que son reales las cosas que nuestros ojos normalmente no procesan. Y rodeaban a Eliseo completamente. El ejército sirio rodeaba la ciudad. Pero algo más rodeaba al ejército sirio. Había una cerca dentro de la cerca. Una protección envolviendo a los que creían ser los que cercaban. Esto es lo que la narración de 2 Reyes 6 revela con una precisión que requiere detenerse. Existe una realidad que opera simultáneamente con la que vemos. No en oposición a ella, sino atravesándola. Los ejércitos de fuego no reemplazaron al ejército sirio esa mañana. Coexistieron. Uno visible para todos. El otro visible solo para quien fue capacitado para verlo. El miedo del sirviente no era irreal. Era completamente racional dentro del marco de lo que podía percibir. Lo que le faltaba no era valentía. Le faltaba información. Le faltaba la percepción completa de su propia situación. Y cuando esa percepción llegó, todo cambió. No cambió el escenario externo. Cambió la comprensión de lo que el escenario externo realmente era. Luego ocurre algo que pocas veces recibe la atención que merece. El ejército sirio avanzó. Y Eliseo oró de nuevo, esta vez para que fueran cegados. Y así fue. Los condujo, a todos, hasta Samaria. Hasta el corazón del territorio enemigo. Cuando sus ojos fueron abiertos nuevamente, estaban rodeados, esta vez sí, sin posibilidad de escape. Pero el rey de Israel preguntó lo que cualquiera habría preguntado. ¿Los mato, padre mío, los mato? Y Eliseo dijo que no. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Pan, agua, y vuelta a casa. El ejército que vino a capturar o matar a un hombre fue alimentado por ese hombre y enviado de regreso. Y el texto añade una línea que tiene el peso específico de una conclusión histórica, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Una guerra terminó con un banquete. Hay algo que esta historia hace con una habilidad inquietante. Te obliga a preguntarte qué es lo que realmente estás viendo cuando miras tu propia situación. El sirviente de Eliseo no era cobarde. No era un hombre de poca fe por naturaleza. Era simplemente humano. Y los seres humanos solo pueden operar con la información que su percepción les entrega. Cuando esa información estaba incompleta, la conclusión era ineludible. Estaban perdidos. Vivimos en una época que ha perfeccionado el arte de mostrarnos exactamente lo que nos rodea con máxima claridad y resolución. Tenemos acceso a más datos, más análisis, más proyecciones sobre lo que vendrá que cualquier generación anterior. Y sin embargo, hay algo paradójico en eso. Cuanta más información tenemos sobre la amenaza, más difícil se vuelve imaginar que existe algo que la amenaza no puede tocar. El sirviente vio el ejército. Lo vio perfectamente. Su análisis era correcto. Lo que le faltaba no era más información sobre el problema. Le faltaba la capacidad de ver lo que estaba más allá del problema. Y eso no se consigue con más datos. No se consigue con mayor inteligencia táctica. El texto lo dice con una honestidad brutal. Requirió que alguien orara para que sus ojos fueran abiertos. Hay momentos en que la crisis que enfrentas es real. El ejército está ahí. Los números no mienten. La situación es lo que parece ser. Y sin embargo, la pregunta que esta historia deja suspendida en el aire es esta: ¿qué más está ahí que todavía no puedes ver? No como consuelo barato. No como promesa de que todo siempre termina bien en términos visibles, sino como una posibilidad genuina que la historia humana, en ciertos momentos, se ha tomado la molestia de registrar. Eliseo dormía porque sabía que había algo más. No dormía por irresponsabilidad ni por ingenuidad.
Dormía porque su percepción del mundo incluía una dimensión que el sirviente aún no había visto. Y cuando le dijo, no tengas miedo, no estaba minimizando el peligro. Estaba describiendo una realidad más completa. La diferencia entre los dos hombres esa mañana no era el coraje. Era el alcance de lo que cada uno podía ver. El ejército sirio volvió a casa con comida en el estómago y la vida intacta. El sirviente, cuyo nombre nunca sabremos, volvió a su rutina con ojos que ya no eran los mismos. Eliseo continuó siendo Eliseo. Y en algún lugar de las colinas de Dotán, al amanecer de esa mañana, hubo un instante en que un joven aterrorizado miró el horizonte por segunda vez y vio algo completamente diferente sin que nada en el horizonte hubiera cambiado. Todo lo que cambió fue lo que sus ojos fueron capaces de percibir. No sé qué ejército rodea tu ciudad esta mañana. No sé qué números, qué diagnósticos, qué circunstancias parecen haberte cercado sin salida visible. Pero esta historia, enterrada en un texto antiguo que pocos toman el tiempo de leer despacio, hace una pregunta que no tiene respuesta fácil ni rápida. Y es esta: ¿qué pasaría si el problema no fuera el ejército que ves, sino los ojos con los que lo estás mirando?